Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de sol y buenas vibras, o por lo menos lo mejor posible, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encanta, un tema que ha estado dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, en el mundo de las telenovelas que tanto nos apasionan. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres juntos siempre hacen saltar chispas, ¿verdad? Vamos a hablar de los últimos rumores, las últimas noticias, y sí, vamos a analizar a fondo ese titular que habéis visto, Demet Özdemir explota, que dijo de Can Yaman no te lo creerás. Suena fuerte, ¿verdad? Pues vamos a desentrañar todo el misterio detrás de esta supuesta explosión, y a ver qué hay de cierto en todo esto. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, si sois nuevos por aquí, os invito a que os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Prometo que siempre os traeré la información más jugosa, las últimas novedades y por supuesto, el mejor análisis. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois lo mejor. Bien, empecemos por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que inevitablemente van de la mano cuando hablamos de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos años. Su química en Erkenci fue sencillamente mágica. Lograron traspasar la pantalla y enamorar a millones de personas en todo el mundo. Su relación, tanto dentro como fuera de la serie, generó una gran expectación. Hubo rumores de romance, especulaciones, portadas de revistas, un auténtico torbellino mediático. Pero como todos sabemos, la vida real no siempre es como en las telenovelas. Después del éxito arrollador de Erkenci, sus caminos se separaron. Can Yaman emprendió proyectos en Italia, consolidando su carrera internacional. Demet Özdemir continuó protagonizando series en Turquía, demostrando su talento y versatilidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de que han pasado varios años desde que trabajaron juntos, el fantasma de Erkenci sigue persiguiéndolos. Los fans que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo, no pierden la esperanza y siguen buscando cualquier indicio, cualquier comentario, cualquier señal que pueda indicar una posible reconciliación o al menos, una buena relación entre ellos. Entonces, ¿qué ha pasado ahora para que se hable de una explosión de Demet Özdemir en relación con Can Yaman? Pues bien, como suele ocurrir en estos casos, todo parte de una declaración, una entrevista, o incluso un comentario en redes sociales que se interpreta, se exagera y se convierte en un titular sensacionalista. En este caso, la explosión parece estar relacionada con una reciente entrevista que Demet concedió a un medio turco. En esta entrevista, le preguntaron sobre su relación actual con Can Yaman y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Y aquí viene lo importante, según las fuentes, Demet habría respondido de manera un tanto evasiva y, en algunos momentos, incluso algo cortante. No negó tajantemente la posibilidad de volver a trabajar con Can, pero tampoco mostró un entusiasmo desbordante. Al parecer, sus palabras fueron interpretadas por algunos medios como una muestra de hartazgo o incluso de resentimiento hacia su ex compañero. Pero, ojo. Aquí es donde debemos tener cuidado con la información que consumimos. Es muy fácil sacar de contexto las palabras de alguien y convertirlas en algo que no son. Los titulares llamativos venden, pero no siempre reflejan la realidad. Analizando la situación con un poco de perspectiva, creo que es importante tener en cuenta varios factores. En primer lugar, Demet Özdemir es una actriz muy profesional que siempre ha tratado de mantener su vida personal al margen de su carrera. Es comprensible que no quiera alimentar constantemente los rumores sobre su relación con Can Yaman, especialmente ahora que está casada y feliz con su marido, Ozan Kok. Este matrimonio, por cierto, fue otro gran acontecimiento que capturó la atención mediática, demostrando el cariño que el público siente por Demet. En segundo lugar, es posible que Demet simplemente esté cansada de que siempre le pregunten por Can Yaman. Han pasado años desde Erkenci y ella ha demostrado su talento en muchos otros proyectos. Es natural que quiera que se la reconozca por su propio trabajo, y no solo por su relación con otro actor. De hecho, después de Erkenci, Demet ha participado en varias series de éxito como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Esta versatilidad es algo que a menudo se pasa por alto cuando se la asocia únicamente con Can Yaman.
Y en tercer lugar, no debemos olvidar que las relaciones personales son complejas y pueden cambiar con el tiempo. Es posible que Demet y Can simplemente hayan seguido caminos diferentes y que ya no tengan la misma relación que tenían en el pasado. No hay nada de malo en ello. La vida sigue, las personas evolucionan, y las prioridades cambian. Forzar una conexión que ya no existe sería artificial y probablemente perjudicial para ambos. Entonces, ¿realmente explotó Demet Özdemir contra Can Yaman? Probablemente no. Es más probable que haya respondido a una pregunta incómoda de manera diplomática, tratando de evitar alimentar los rumores y proteger su vida personal. Los medios, como siempre, han hecho su trabajo exagerando la situación y creando un titular llamativo para atraer la atención. Recordemos que el periodismo del espectáculo a menudo se centra en la controversia y el drama para generar más clics y aumentar las ventas. La realidad, en la mayoría de los casos, suele ser mucho más matizada y menos explosiva. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Volveremos a ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en pantalla? Es difícil decirlo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por ahora parece que cada uno está enfocado en sus propios proyectos y que no hay planes concretos para una colaboración en el futuro cercano. Can Yaman, por ejemplo, ha estado trabajando en proyectos ambiciosos en Italia, expandiendo su carrera a nuevos horizontes. Demet, por su parte, sigue cosechando éxitos en Turquía. Sin embargo, nunca digas nunca. Si surgiera un proyecto interesante con un buen guión y una buena dirección, quién sabe si Demet y Can estarían dispuestos a dejar atrás el pasado y a volver a trabajar juntos. Los fans, por supuesto, lo agradecerían enormemente. Imaginemos la expectación que generaría un reencuentro en pantalla. Las redes sociales explotarían, las audiencias se dispararían y la prensa del corazón tendría material para meses. Pero incluso si no vuelven a trabajar juntos, es importante recordar el impacto que Erkenci tuvo en sus carreras y en la industria de las telenovelas turcas en general. La serie fue un fenómeno global, traduciéndose a múltiples idiomas y conquistando corazones en todo el mundo. Parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Demet y Can, que lograron crear una conexión auténtica y creíble en la pantalla. Lo que sí está claro es que el legado de Erkenci sigue vivo y que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo recordada y añorada por muchos. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, forma parte de la historia de las telenovelas turcas y seguirá generando interés y debate durante mucho tiempo. Es una historia de éxito, de talento, de química y, por supuesto, de mucha especulación. Además, es importante tener en cuenta la presión que sufren los actores en la industria del entretenimiento. Constantemente están bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. Esto puede ser especialmente difícil cuando se trata de relaciones personales. Mantener la privacidad y el control sobre la propia narrativa se convierte en un desafío constante. En este contexto, es comprensible que Demet quiera proteger su vida personal y evitar que los rumores y las especulaciones la afecten. Y para añadir un poco más de contexto a la situación, recordemos que las telenovelas turcas han ganado una enorme popularidad en los últimos años. Han conquistado mercados en América Latina, Europa y Medio Oriente, convirtiéndose en un fenómeno cultural global. Este éxito ha llevado a que los actores turcos sean reconocidos y admirados en todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los rostros más representativos de esta nueva ola de talento turco. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hay de cierto en la explosión de Demet Özdemir? La respuesta más probable es que se trata de una tormenta en un vaso de agua, una exageración mediática que busca generar controversia y atraer la atención. La realidad es que Demet es una actriz talentosa y profesional que está enfocada en su carrera y en su vida personal. Y aunque los fans sigan soñando con un reencuentro con Can Yaman, es importante respetar sus decisiones y apoyar sus proyectos individuales. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de cómo las telenovelas pueden traspasar la pantalla y generar emociones intensas en el público. Es una historia de éxito, de talento y de química, pero también de especulación y de presión mediática. Y aunque el futuro sea incierto, lo que sí está claro es que el legado de Erkenci seguirá vivo en la memoria de los fans. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a entender un poco mejor la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recordad que es importante informarse bien y no creer todo lo que leemos en Internet.
Los titulares sensacionalistas pueden ser muy engañosos. Siempre es mejor buscar fuentes confiables y analizar la información con un poco de perspectiva. Para resumir, hemos visto que la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman probablemente sea una exageración de los medios. Demet simplemente ha respondido de manera diplomática a una pregunta incómoda sobre su relación con su ex compañero. No hay planes concretos para que vuelvan a trabajar juntos, pero nunca digas nunca. Y lo más importante, debemos recordar que las relaciones personales son complejas y pueden cambiar con el tiempo. Respetemos sus decisiones y sigamos disfrutando de su talento en sus respectivos proyectos. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y dejarme un comentario abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre este tema. ¿Creéis que Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Qué os pareció Erkencikus? Dejadme vuestros comentarios. Me gustaría saber si creéis que la presión de los fans influye en las decisiones de los actores. ¿Creen que deberían tener más libertad para elegir sus proyectos sin tener en cuenta las expectativas del público? Y por último, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para vosotros. No os lo perdáis. Próximamente analizaremos las nuevas series de Demet y Can, y hablaremos de otros actores turcos que están triunfando en el mundo. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, comentad y sobre todo suscribíos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.